En el mundo moderno, la esclavitud es casi universalmente condenada, pero la relación entre una percibida autoridad y su sujeto es básicamente la relación de un propietario de esclavos y un esclavo. Al no querer admitir eso y al no condonar lo que se reduce a esclavitud, quienes creen en la autoridad son entrenados para memorizar y repetir una retórica descaradamente incorrecta diseñada para ocultar la verdadera naturaleza de la situación. Un ejemplo de esto es la frase "el consentimiento del gobernado". Hay dos formas básicas en que la gente puede interactuar: por medio del mutuo acuerdo o que una persona use amenazas o violencia para imponer su voluntad sobre otra. Al primer tipo se le puede llamar consentimiento. Ambas partes acuerdan deliberada y voluntariamente lo que se hará. Al segundo tipo se le puede llamar gobierno, una persona controlando a otra. Ya que ambas, consentimiento y gobierno, son opuestos, el concepto de consentimiento del gobernado es una contradicción. Si hay consentimiento mutuo, no es gobierno. Si hay gobierno, no hay consentimiento. Algunos dirán que la mayoría o que la gente en general han consentido ser gobernados, incluso si muchos individuos no lo han hecho. Pero tal argumento pone de cabeza el concepto del consentimiento. Nadie, ya sea individualmente o en grupo, puede dar consentimiento para que se le haga algo a otra persona. Eso no es lo que significa consentimiento. Desafía la lógica decir, doy mi consentimiento para que te roben. Sin embargo, esta es la base del culto de la democracia, la noción de que una mayoría puede dar consentimiento en nombre de una minoría. Eso no es consentimiento del gobernado, es el control forzoso del gobernado con el consentimiento de un tercero. Incluso si alguien fuese lo suficientemente tonto para decirle a otro, acepto que me controles a la fuerza, en el momento en que el controlador debe forzar al controlado a hacer algo, obviamente ya no hay consentimiento. Antes de ese momento no hay gobierno, solo cooperación voluntaria. Expresar el concepto de forma más precisa expone su inherente esquizofrenia. Acepto permitirte forzarme a hacer cosas, ya sea que esté de acuerdo con ellas o no. Pero en realidad, nadie jamás acepta que aquellos en el gobierno hagan lo que sea que quieran. Entonces, para fabricar consentimiento donde no hay, los creyentes en la autoridad añaden otro término incluso más bizarro a la mitología: la noción del consentimiento implícito. Se dice que solo por vivir en un pueblo, estado o país, uno acepta obedecer cualquiera que sean las reglas declaradas por quienes dicen tener el derecho de gobernar ese pueblo, estado o país. La idea es que si a alguien no le gustan las reglas, es libre de abandonar ese pueblo, estado o país. Y si la persona decide no marcharse, significa que está dando su consentimiento de ser controlado por los gobernantes de esa jurisdicción. Aunque se repita constantemente como un evangelio, la idea desafía el sentido común. No tiene más sentido que un ladrón de autos deteniendo a un conductor un domingo diciéndole, por conducir un auto en este vecindario un domingo, estás aceptando darme tu auto. Una persona, obviamente, no puede decidir que otra acepte algo. Un acuerdo es cuando dos o más personas comunican una disposición mutua de hacer algún tipo de arreglo. Simplemente nacer en un lugar no representa estar de acuerdo con nada, ni tampoco lo es vivir en tu propia casa cuando un rey o un político dice que ésta se encuentra dentro del reino que gobierna. Una cosa es que alguien diga, si quieres subir a mi auto no puedes fumar, o puedes entrar a mi casa pero solo si te quitas los zapatos. Pero es algo muy diferente intentar decirle a otros lo que pueden hacer o no dentro de su propiedad. Quien sea que tenga el derecho de hacer las reglas en un determinado lugar es por definición su propietario. Esa es la base de la idea de la propiedad privada, que puede haber un propietario con el derecho exclusivo de decidir qué se hará en y con la propiedad. El propietario de una casa tiene derecho a no dejar entrar a otros a ella, y por extensión tiene el derecho a decirle a sus visitantes lo que pueden y no pueden hacer mientras estén allí. Y eso nos aclara un poco la suposición que subyace a la idea del consentimiento implícito.
Decirle a alguien que sus únicas opciones válidas son o abandonar el país u obedecer las órdenes que los políticos impongan, sean las que sean, lógicamente implica que todo lo que hay dentro del país es propiedad de los políticos. Si una persona puede pasar año a año pagando su casa o incluso construyéndola por sí misma y sus opciones siguen siendo obedecer a los políticos o marcharse, eso significa que su casa y el tiempo y esfuerzo que invirtió en ella son propiedad de los políticos, y que el tiempo y esfuerzo de una persona le pertenezcan legítimamente a otra persona es la definición de esclavitud. Eso es exactamente lo que la teoría del consentimiento implícito significa, que todo país es una enorme plantación de esclavos y que todo y todos allí son propiedad de los políticos. Y por supuesto, el amo no necesita del consentimiento de su esclavo. Los creyentes en el gobierno nunca explican cómo es que unos pocos políticos pudieron obtener el derecho de reclamar unilateralmente la propiedad exclusiva de miles de metros cuadrados de terreno donde otras personas ya estaban viviendo para gobernar y explotarlo como les pareciera. No sería diferente que un lunático diga: declaro que Estados Unidos es mi legítimo dominio, así que cualquiera que viva aquí debe hacer lo que yo diga y si no les gusta, se pueden ir. También existe un problema práctico con la actitud de obedece o lárgate, porque irse solo reubicaría al individuo en alguna otra gigantesca plantación de esclavos, un país diferente. El resultado final es que todas las personas en el planeta somos esclavos, con la única opción de elegir bajo cuál amo queremos vivir. Esto descarta por completo la libertad real. En concreto, eso no es lo que significa consentimiento. La creencia de que los políticos lo poseen todo es demostrada aún más dramáticamente en el concepto de leyes de inmigración. La idea de que un ser humano necesita permiso de los políticos para poner pie en cualquier lugar de un país, la noción de que puede ser un crimen que alguien cruce una línea invisible de una jurisdicción autoritaria a otra, implica que el país entero es propiedad de la clase gobernante. Si un ciudadano no tiene el permiso de contratar a un inmigrante ilegal, comerciar con ese inmigrante ni invitarlo a su propia casa, entonces ese ciudadano no posee nada y los políticos lo poseen todo. La teoría del consentimiento implícito no solo es ilógica, sino que además obviamente no describe la realidad. Ningún gobierno que tenga el consentimiento de sus sujetos necesitaría ni tendría agentes que impongan la ley. La imposición solo ocurre si alguien no da consentimiento de algo. Cualquiera con sus ojos abiertos puede ver que el gobierno regularmente le hace muchas cosas a las personas en contra de su voluntad. Ser consciente de la infinidad de recolectores de impuestos, policías, inspectores y reguladores, guardias fronterizos, agentes de narcóticos, fiscales, jueces, soldados y todos los demás mercenarios del Estado, y aún así decir que los gobiernos hacen lo que hacen con el consentimiento de los gobernados, es absolutamente ridículo. Cada individuo, si es honesto consigo mismo, sabe que a aquellos en el poder no les importa su consentimiento para obedecer las leyes, ya que las órdenes de los políticos se llevarán a cabo usando fuerza bruta si es necesario, con o sin el consentimiento de quien sea.